Muy bien, mis queridos hermanos, tengan todos un feliz día, que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio, es para mí una oportunidad muy maravillosa el poder compartir con cada uno de ustedes y poderme dirigir a través de este medio para que todos juntos podamos compartir una reflexión de la palabra de nuestro Dios, esperando que se sientan felices, se sientan gozosos y dichosos, esperando que siempre las bendiciones de lo más alto del cielo sean derramadas sobre cada una de sus vidas y deseándoles que todos tengan una feliz semana. Hoy hemos de meditar en un tema muy maravilloso de la palabra de nuestro Dios, un tema muy edificador, un tema que nos habla sobre un milagro muy grande que se realizó por cada uno de nosotros y vamos a ver cuál fue ese milagro que nos transformó a todo el ser humano, pero si nosotros así lo deseamos. Para este 5 de abril hemos de estudiar en el tema la sangre expiatoria de Cristo. Así está titulada nuestra meditación, pero antes de poder dar inicio, antes de poder empezar a leer la lectura de esta mañana, invito a cada uno de ustedes que cierren sus ojos, podamos elevar nuestro pensamiento al cielo y que también podamos pedirle a nuestro Dios que Él sea quien nos enseñe, sea quien Él nos dirija y que todo lo que hemos de hablar, todo lo que hemos de comentar sea de acuerdo a la voluntad de Él. Así que cierren sus ojos y oremos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, que tu morada se encuentra en lo más alto del cielo, alabado, glorificado, exaltado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, oh Dios Todopoderoso, te damos por las misericordias, favores y bondades que tú demuestras día con día para con cada uno de nosotros. Queremos suplicarte, oh Dios, en esta hora de la mañana que hemos de estudiar tu santa y divina palabra, que seas tú quien nos bendigas, que seas tú quien nos ayudes a que esta reflexión sea de prosperidad, sea de bendición para cada una de nuestras vidas, y que durante el día podamos siempre tener en cuenta este consejo. Quédate con nosotros desde el inicio de esta reflexión hasta el poderlo finalizar, esperando que seas tú el maestro, que seas tú nuestra guía, para que podamos entender, podamos discernir y que cada comentario, cada pensamiento inspirado en las Sagradas Escrituras se quede grabado en nuestra mente y también en nuestro corazón. Bendícenos, guárdanos y perdona nuestros pecados, lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como ya lo decíamos a un inicio, hoy hemos de estudiar un tema muy maravilloso que hace un realce a lo que el Hijo de Dios hizo estando aquí en la tierra, el maravilloso sacrificio que se hizo para que usted y para que yo alcancemos la vida eterna y alcancemos también el perdón de nuestros pecados. Es tan maravilloso solo comprender el título de esta reflexión, de esta meditación, la sangre expiatoria de Cristo. Quiero que cada uno de nosotros, queridos hermanos, centremos nuestro pensamiento en un texto que se encuentra en la palabra de nuestro Dios. Se encuentra en el libro de Primera de Pedro. Quiero que si usted tiene su Biblia cerca donde usted está, que la pueda tomar, que la pueda leer, que la pueda fojear y leamos este texto tan maravilloso. Primera de Pedro, vamos a leer el capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 18 y el verso número 19. Y quiero que todos juntos lo meditemos y veamos y tomemos algo para nuestra vida, el cual dice así: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Imagínense qué maravilloso, queridos hermanos, el lograr comprender las hermosas palabras que Pedro declara para cada uno de nosotros. Lo que él nos menciona es algo muy interesante, es algo muy valioso para nuestra vida espiritual, el saber que debemos de conocer. Por eso él menciona, sabiendo que habéis sido rescatados. ¿De qué hemos sido rescatados, mis queridos hermanos? De muchas cosas, de muchos pecados, hemos sido rescatados de las tinieblas y hemos sido traídos a la luz admirable del Evangelio que nos muestra la palabra de Dios. Por eso Pedro hace un recordatorio para cada persona que lee este texto, que hemos sido rescatados de nuestra vana conversación. Hay otras versiones que dice de vuestra vana manera de vivir.
En el tiempo de antes que nosotros no conocíamos a Cristo, no conocíamos a nuestro Salvador, nosotros vivíamos una vida placentera, una vida bajo la dirección del pecado. Pero ahora, gracias a Dios, gracias al sacrificio que Él hizo, ahora tenemos una esperanza, que es la de obtener la vida eterna. Y cuando hablamos de una esperanza, estamos hablando de que esa esperanza es algo que uno espera, pero con alegría, algo que no se debería de cansar de esperarse. Y lo que todo ser humano debe esperar es la segunda venida de Cristo Jesús. Pero recordando lo que decía Pedro, que nosotros no hemos sido comprados con oro o con plata, sino que hemos sido comprados con algo muy precioso, con algo muy maravilloso, que es la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el tiempo de antes, queridos hermanos, para el perdón de los pecados, se tenía que desgollar a un corderito, tenía que sacrificarse, ¿verdad? Y esa sangre era utilizada para el perdón. Ese sacrificio representaba que usted estaba buscando el arrepentimiento. Ahora ya no se tiene que hacer eso. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Hacer una oración. Hacerle una oración a nuestro Dios y que esa oración pasa a través de Jesús, que es ese cordero que no tiene ninguna mancha y no tiene ninguna contaminación. Y quiero que leamos un poco de los párrafos que se encuentran en el libro La fe por la cual vivo. Aquí están estos párrafos muy interesantes, muy maravillosos, y quisiera que ustedes les prestaran la debida atención y que fueran tomando para sí y reflexionando a la vez lo que menciona alguno de estos párrafos. Por ejemplo, el primero se encuentra en el deseado de todas las gentes en la página 686, el cual dice: sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, a fin que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. Por eso también dice otro párrafo: miradle en el desierto, en el Getsemaní, sobre la cruz. El Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que hace el pecado entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el angustioso clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la carga del pecado, el conocimiento de su terrible enormidad y de la separación que causa entre el alma y Dios, lo que el corazón del Hijo de Dios. Imagínense qué maravilloso, mis queridos hermanos, el analizar estas palabras tan bellas, tan hermosas que declara el camino a Cristo. Debemos de mirarle, dice. No le vamos a mirar físicamente, debemos de mirarle espiritualmente. Debo de imaginarme y cada cosa que en mi mente pase, cada cosa que yo vaya a realizar, cada decisión que yo vaya a tomar, debe de ir en cuenta de mirar a Jesús en aquella cruz, que fue el único que estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros, que estuvo dispuesto a venir a morir en aquella cruz, estuvo dispuesto a venir a dar su vida en rescate por la humanidad que es ingrata, que no es agradecida con Él. Es lamentable ver la condición en la que ha caído el mundo y la que ha caído el cristianismo, la iglesia ahora en día. Hemos olvidado la consagración, hemos olvidado la meditación en la palabra de Dios. Y es tan lamentable ver esto, ver esta condición en la que ha caído el pueblo de Dios. Estamos cayendo en los mismos pasos del Israel antiguo. Debemos de ver cómo aquel hombre sufrió tanto por darnos la salvación y en vez de nosotros ser agradecidos, de ser obedientes con el Señor, somos ingratos. Cada vez que yo desobedezco, estoy volviendo a martirizar al Señor, dándole a conocer que no me interesa lo que Él hizo por mí. Hay otro párrafo también, mis queridos hermanos, que a mí me gusta bastante,
que es de los que yo estaba meditando, estaba leyendo antes de poderlo compartir con ustedes, el cual dice, sabiendo, dice Pedro, que habéis sido rescatados, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. Oh, si con dinero hubiera podido comprarse la salvación del hombre, cuán fácil hubiera sido realizarla por aquel que dice, mía es la plata y mío el oro. Pero el pecador no podía ser redimido sino por la preciosa sangre del Hijo de Dios. Nuestra meditación, queridos hermanos, debería de ser la vida de Jesús. Nuestra meditación diaria debería de compararse a la vida de Jesús. Cada día que nosotros vivimos, queridos hermanos, se toman muchas decisiones. En nuestra vida, en nuestro día que nosotros tenemos, desde que abrimos nuestros ojos, desde que nos levantamos, hasta que regresamos a la cama de nuevo a descansar, nosotros hemos tomado muchas decisiones. Y dentro de esas decisiones va la decisión de pecar. Se me presentó la oportunidad del pecado. La decisión está en mí. Yo decido, ¿lo hago o no lo hago? En mí está la decisión de hacerlo o no hacerlo. Entonces, cuando yo tomo una decisión, debo de aceptar también la consecuencia que va a venir después de la decisión que yo tomé. Muchas veces nosotros tomamos decisiones a la ciega. Nosotros deberíamos de meditar, deberíamos de orar. Por eso Pablo aconseja a la iglesia de Tesalonicenses, oren sin cesar. No se cansen de orar. ¿Por qué? Porque la meditación del cristiano o la comunicación que debería tener con Dios es la oración. ¿Por qué Jesús venció las tentaciones? ¿Por qué Jesús venció toda prueba que el enemigo le ponía? Porque Él siempre estaba en comunión con el Padre. Él siempre estaba hablando con Dios. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta. Hay veces yo digo, pero es que Jesús lo logró porque era el Hijo de Dios. No, queridos hermanos, Él lo logró porque era consagrado, porque era obediente, era responsable. Y es lo que a cada uno de nosotros nos hace falta. Lamentablemente, podemos decir ser cristianos, pero quizás aún no llegamos a ser cristianos. Somos creyentes porque creemos en Dios, pero un cristiano es aquel que sigue e imita los pasos de Jesús. Ese es un cristiano. Por eso hay muchas personas que dicen no son cristianos, son cristinos, porque muchas veces realmente la palabra nos da porque no obedecemos la palabra de Dios. Y deberíamos de recordar día tras día que yo valgo un precio muy grande. Y ese precio es la sangre que Jesús derramó por cada uno de nosotros. Esa sangre que fue derramada con dolor, con lágrimas, con sudor, incluso con sangre. Todo eso que sufrió el Salvador con la esperanza que yo fuera agradecido. Por eso en Mateo capítulo número 18, verso número 14, Jesús cuando termina de contar la parábola de la oveja perdida, Él dice a la multitud que le rodeaba, la voluntad del Padre es que nadie se pierda. El Señor desea que todos alcancemos el arrepentimiento, alcancemos la salvación, pero la decisión o la voluntad que debo de tener la tomaré yo, lo voy a decidir yo. Y por eso nosotros tratamos de hacer énfasis en nuestro pensamiento, tratamos de inculcarle a las personas que lo que deberían de recordar es ese sacrificio. Deberíamos de recordar a aquel hombre que sufrió por nosotros, que se le puso una corona de espinas, que se incrustaron clavos en sus manos, en sus pies, que sufrió por cada uno de nosotros. Y aún en la cruz del Calvario pidió que aquella multitud que decía crucifícale, que se gozaba en al verlo sufrir, pidió al Padre que se le fuera perdonado sus pecados. Imagínense qué misericordioso es Dios. Y yo cuando peco, yo cuando desobedezco la palabra del Creador, desobedezco lo que dice Dios en su palabra, en la Biblia, me convierto de aquellos que dicen crucifícale.
Me convierto de aquellos que vieron tantos milagros que Él había hecho, pero aún les daba igual. ¿Cuántos milagros usted, querido hermano, yo en lo personal, hemos tenido que el Señor ha realizado en nuestras vidas y hasta este momento contamos con la vida y a pesar de eso no nos calan los consejos y no ablandan nuestro corazón? El Señor está martillando, pero yo estoy de necio diciéndole, no, no. El Señor toca la puerta de mi corazón y también digo que no. Hay un párrafo y con esto quiero ir finalizando. Al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Debemos de quitarnos el pensamiento de decir todo lo que tengo es porque yo me he esforzado. Sí, usted se ha esforzado, pero si Dios se lo decide quitar, se lo quita. Si Dios le decide dar, le da. Y por eso debemos de ser agradecidos. Por eso debemos de darle nuestra vida, darle nuestro corazón para que el Señor lo transforme, ponérselo en sus brazos de amor. Y así vamos nosotros a alcanzar a comprender ese precio. Vamos a alcanzar a comprender que esa sangre que Cristo derramó, que está en expiación por cada uno de nosotros, es la que a usted, es la que a mí me da la esperanza de tener la vida eterna. Queridos hermanos, el deseo de Dios para este día y de aquí en adelante, el consejo no es solo para ahora, el consejo es también de aquí para los demás días que siguen de nuestra vida, que no sabemos cuántos van a ser, pero lo que sabemos es que hay que obedecer. Mientras hay vida y esperanza. Si usted tiene la vida, es porque Dios aún le da la oportunidad de arrepentirse, de cambiar y de aceptar aquella sangre con la que fue comprado y sujetarse a la voluntad de Dios. Querido hermano, el Señor desea darnos la vida eterna. El Señor nos ha comprado con un precio muy elevado y eso debemos de agradecer. Queridos hermanos, antes de poder finalizar, voy a invitar a que cierren sus ojos y oremos a nuestro Dios para que Él nos bendiga durante este día que hemos de seguir y que todo lo que vayamos a realizar nos haga recordar la sangre de Cristo Jesús. Oremos, queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, nuevamente venimos delante de ti a través del medio de la oración, queriéndonos comunicar contigo, esperando que la respuesta sea de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Queremos suplicarte en esta hora que tú nos ayudes a que esta reflexión haga eco en nuestra mente y también dentro de nuestro corazón, esperando que seas tú quien nos bendigas, que seas tú quien nos guardes, que seas tú quien nos llenes de bendiciones y que seas tú quien nos enseñes a que a través de la sangre de Cristo Jesús obtenemos la salvación. Ayúdanos a poder ser transformados a través del amor que tú nos otorgas, de la misericordia que aún nos tienes y a través del poder transformador que tú tienes. Ayúdanos a comprender que si no hacemos tu voluntad no podemos entrar al reino de los cielos. Ayúdanos a ser limpios de corazón para que te podamos ver para vida eterna. Bendícenos durante el resto del día. Bendice a mis hermanos que han escuchado la reflexión de tu palabra, esperando que esta reflexión sea de bendición tanto para ellos como para mi vida también. Quédate en nuestra vida, quédate en nuestras familias y dentro de nuestro corazón, esperando que todo lo que hagamos, cada decisión que tomemos, seas tú quien vayas adelante y nos vaya guiando para tener las mejores decisiones de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Todo esto lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta reflexión, esperando que haya sido de acuerdo a la voluntad de Dios y que este pensamiento, esta reflexión, no les pueda ser en vano, no se les pueda olvidar, sino que lo anden recordando a cada momento y recuerden de que Dios nos quiere salvar y Él desea que hagamos su voluntad y Él desea siempre bendecirnos. Así que mis queridos hermanos, tengan todos un excelente día y un bendecido día que hemos de pasar, esperando que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, es mi mayor deseo. Amén.